Bien, vamos entonces a arrancar con la corrección del TP de sistema nervioso. Bueno, fíjense, ahí les voy a agrandar para que se vea un poquito mejor, que la pregunta número 1 nos decía, teniendo en cuenta el origen embriológico, todas son correctas, excepto una, márquela. El prosencéfalo da origen al diencéfalo, que a su vez da origen al tálamo. Del mesencéfalo nacen los pedúnculos cerebrales. El mielencéfalo, que origina al cerebelo, proviene del romboencéfalo. El romboencéfalo da origen al metencéfalo y este, a su vez, a la protuberancia. Acuérdense que esta pregunta estaba relacionada con las vesículas primitivas, secundarias y las estructuras en el adulto que nosotros estuvimos viendo apenas empezamos sistema nervioso. Antes de ver las estructuras del encéfalo, nosotros estuvimos viendo cada estructura de ese encéfalo, de qué vesículas derivaban, básicamente. Entonces dijimos que, por ejemplo, las tres vesículas primarias eran prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y a partir de ahí había vesículas secundarias y a partir de ahí los derivados en el adulto o las estructuras que yo encontraba en el adulto. ¿Qué tiene de incorrecta la opción? ¿Por qué está incorrecta? ¿Por qué está incorrecta la Porque opción? el que origina al cerebelo no es el metencéfalo. A ver, es verdad que el No, mielencéfalo, ¿es verdad que el mielencéfalo, que es lo que tienen ahí, deriva del rombencéfalo? Eso es verdad, eso está sí, pero bien, no origina al cerebelo, origina muy bien. Eso es lo que está mm, mal. ¿A qué originaba el mielencéfalo? la Al, protuberancia, no, el bulbo raquídeo. sí, El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo. El cerebelo proviene del metencéfalo, no del sí. mielencéfalo. Por eso es incorrecta la opción C. Es decir, es verdad que el rombencéfalo da origen al mielencéfalo, pero el mielencéfalo no origina al cerebelo, sino al bulbo raquídeo. Por eso esa opción era incorrecta. Después me dice, marque lo correcto respecto a la médula espinal. La zona de sustancia gris es periférica y la blanca central. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Que es al revés, profe. Muy bien, la gris es central, acuérdense que tenía como forma de H, y la blanca es periférica, está al revés. Normalmente la médula se extiende hasta el sacro. ¿Hasta dónde se extendía la médula espinal? Hasta la vértebra lumbar 2, no llega al sacro. La médula, que se encuentra por el interior de la columna vertebral, no llega al sacro, llega hasta la vértebra lumbar 2. Dice, de ella se evidencian dos raíces anteriores sensitivas y dos raíces posteriores motoras. ¿Qué tiene de incorrecto? Está al revés. Las raíces anteriores son las motoras y las posteriores son las sensitivas en la médula. Por eso la correcta era la D. En la sustancia gris está la llamada asta anterior, donde se ubican las grandes motoneuronas. Acuérdense que motoneuronas son neuronas motoras. Respecto al líquido cefalorraquídeo, marque la opción incorrecta. Es un líquido que circula por los ventrículos, un sistema de cavidades en el interior del encéfalo y la médula espinal. Lleva nutrientes y linfocitos del sistema inmune a diferentes partes del sistema nervioso central. Circula entre la dura madre y la aracnoides. Se produce en los plexos coroideos y en menor proporción en el epéndimo. ¿Por qué está incorrecta la C en ese caso? Porque circulaba por la vía madre y la aracnoides. Circula entre el aracnoides y la pía madre. Muy bien, acuérdense chicos que ustedes tienen tres capas de meninges. Dura madre, aracnoide y pía madre. Entonces, el líquido cefalorraquídeo circula entre el aracnoides y la pía madre, en un espacio
que se llama espacio subaracnoideo. Ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, como dice ahí, transporta nutrientes, transporta linfocitos, amortigua golpes, es una protección más que tenemos en el sistema nervioso. Una persona sufre un accidente en el cual sufre un traumatismo encefalocraniano, en la base del cráneo. Ahí ya me están diciendo a dónde se pegó, básicamente, ¿sí? En la base del cráneo, acá, presenta cambios en la tensión arterial, la respiración y disminución de la frecuencia cardíaca. Lo más probable es que el daño se encuentre en, lo correcto era, el bulbo raquídeo. Porque ¿qué función cumplía el bulbo raquídeo? Todo eso que dice ahí, profe. Es decir, se encarga de procesos o sea, de supervivencia, como la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca. ¿Y se acuerdan que yo les conté que cuando alguien dice que se desnucó, en realidad es un golpe en el bulbo raquídeo? Perfecto. El cerebelo, si se hubiera golpeado en el cerebelo, ¿qué le hubiera pasado? ¿A dónde hubiera tenido Ir a problemas? moverse. Hubiera tenido problemas en la coordinación de los movimientos, muy bien. ¿Qué más? El equilibrio, ¿o no? Muy bien, en el equilibrio, perfecto. Corteza cerebral. Fíjense que es en la base del cráneo. En la base del cráneo, ¿qué corteza tengo más o menos? Por acá. ¿A qué corteza correspondía? ¿Por dónde, profe? Por acá, por la base del cráneo, por el lóbulo occipital más o menos. ¿Qué corteza teníamos ahí? La vista. Muy bien, o sea que podría haber tenido alteraciones visuales. ¿Y el hipotálamo? Si se hubiera golpeado en el hipotálamo, ¿qué problemas podría tener? Acuérdense que el hipotálamo regula la temperatura, participa de las emociones, participa en el sistema límbico, regula En los el ritmos endócrino. circadianos, también regula los ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, esta persona podría haber tenido alteraciones de temperatura. Esto, Profe, yo eso lo de los ritmos circadianos no lo entendí bien. lo de los ritmos Lo leí como circadianos 80 veces. es lo siguiente. Se ha descubierto que nosotros tenemos procesos que ocurren cada 24 horas. Por eso se le llama circadianos, cerca de un día. ¿Qué quiere decir? Que estos ritmos circadianos, que están controlados por el hipotálamo y también están controlados por la glándula pineal, existen o ocurren cada 24 horas. Entonces, por ejemplo, tu temperatura dentro de 24 horas varía. La secreción de tus hormonas en 24 horas varía. No sé, por ejemplo, tu tolerancia al dolor varía. Tu metabolismo varía. Entonces, se ha demostrado que hay procesos en nuestro organismo que ocurren cada 24 horas. Por ejemplo, tu temperatura siempre a la noche es menor y a la mañana también. Cuando dormís es menor y a la mañana también. Y en el resto del día aumenta. Siempre es igual. No es que el martes te pasa y el miércoles no. No sé, en el hombre la testosterona aumenta su liberación a la noche haciendo un pico a la mañana. Siempre es igual, todos los días de su vida. Entonces, son procesos que ocurren cada 24 horas, por eso se les llama ritmos circadianos, porque ocurren casi cerca de un día. A eso se refiere. Y ahí te muestra un montón de procesos a los que se les llama ritmos circadianos o que se ha demostrado que están controlados por los ritmos circadianos. Secreciones hormonales, metabolismo, regulación de la temperatura, tolerancia o intolerancia a ciertas cosas, que se han demostrado que están o que ocurren cada 24 horas. A eso se refieren los ritmos circadianos. En ese ensayo que ustedes tienen, les dan algunos de los ejemplos que se conoce que se regulan mediante estos ritmos circadianos, es decir, que ocurren cada 24 horas. Ahora, vamos con la pregunta 5. Dice, todas las siguientes características anatómicas y funcionales del sistema nervioso simpático son verdaderas excepto. Esto lo vimos. Acuérdense cuando comparamos el simpático con el parasimpático, ¿sí? Ahora nos dice que tenemos que tener en cuenta el simpático
y que todo es correcto excepto. Emergen de la zona toracolumbar de la médula. Sus ganglios están cerca o en el órgano efector. Su neurotransmisor preganglionar es la acetilcolina, su neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina. ¿Por qué está incorrecta la opción B? Acuérdense cuando estuvimos viendo la comparación estructural del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, donde comparábamos, por ejemplo, de dónde emergían las fibras preganglionares, en el simpático y en el parasimpático, o qué neurotransmisor liberaba la fibra postganglionar del simpático y cuál las del parasimpático, o si el ganglio, donde se unía la neurona preganglionar y postganglionar, estaba cerca del órgano o cerca de la médula. Bueno, en este caso está incorrecta porque en el sistema nervioso simpático el ganglio está cerca de la médula, no del órgano efector. ¿Y eso por qué pasa? Porque en el sistema nervioso simpático la neurona preganglionar es corta y la neurona postganglionar es larga. Entonces el ganglio está más cerca de la médula que del efector. Por eso pasa. Entonces por eso la incorrecta era la B. Es verdad que el neurotransmisor preganglionar que libera es la acetilcolina y el postganglionar es la noradrenalina. Vamos con la 5. ¿Cuál de las siguientes es una función del sistema nervioso parasimpático? O sea, al revés, de la otra rama del autónomo. ¿Cuál es una función de ese? Estimula la glucogenólisis hepática, contrae la vejiga, produce la eyaculación del esperma, aumento de la frecuencia cardíaca sobre las paredes de las aurículas. Acuérdense que el parasimpático te contrae la vejiga y te relaja el esfínter uretral. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que la persona, cuando se activaba el miedo paradójico, podía orinarse encima? Entonces, el parasimpático te contrae la vejiga y te relaja el esfínter uretral. Entonces, por eso la persona, cuando estaba ante la presencia del miedo paradójico, podía llegar a perder el control de su esfínter uretral y orinarse encima. Todas las demás funciones son del simpático. La glucogenólisis, la eyaculación del esperma, el aumento de la frecuencia cardíaca, todas las demás opciones las hace el simpático, no el parasimpático. En la pregunta 7 me dice, una lesión en el cerebelo producirá, lo estuvimos hablando recién. Obviamente el cerebelo intervenía en la coordinación de los movimientos. Entonces, si tengo una lesión en el cerebelo, voy a tener un trastorno en la coordinación de los movimientos. ¿Quién regulaba la temperatura corporal? Que lo acabamos de decir. El bulbo raquídeo. No, ¿quién lo regulaba? El hipotálamo. El hipotálamo, exacto. Y, por ejemplo, ustedes no ven la parte de memoria, pero, por ejemplo, las estructuras que participan en la memoria son el hipocampo, la amígdala, el prosencéfalo basal, no el cerebelo. Y en el caso del tacto, porque fíjense que la opción D dice trastornos de la sensibilidad táctil, eso se refiere a trastornos a nivel del tacto. Quien procesa la información que viene del tacto es el tálamo, no el cerebelo. Entonces el cerebelo no tiene nada que ver con el tacto. O sea, una lesión en el cerebelo no me va a producir una alteración en el tacto. Las funciones cognitivas están distribuidas en forma simétrica en la corteza, y las evidencias han llevado a algunos investigadores a considerar la lateralización funcional. ¿En qué tareas se haya especializado el hemisferio derecho? Acuérdense que vimos que el hemisferio derecho es el que procesaba las relaciones visoespaciales y espaciotemporales, el que analiza el todo, el que se encargaba, por ejemplo, de el reconocimiento de los rostros, el reconocimiento de canciones, el arte, y el hemisferio izquierdo, que es el del lenguaje, se encargaba del cálculo, de los lenguajes, y es el que analizaba por parte. Entonces, la opción B y la opción C hacen referencia al hemisferio izquierdo, no al derecho. Y en la D
los cálculos y el lenguaje son procesados por el hemisferio izquierdo, no por el hemisferio derecho. Por eso la correcta en este caso era la A. Vamos con la 9. Teniendo en cuenta los distintos lóbulos de la corteza y su función, marcar la asociación correcta. Lóbulo occipital, corteza sensorial. ¿Qué me dijeron? ¿Qué corteza? Lo vimos recién, estaba en la parte occipital. La visual, Muy bien, la corteza visual. Lóbulo parietal, la sensorial, lóbulo frontal. ¿Qué corteza la tenemos? motora, Muy bien, por lo tanto la correcta era la D, que es el lóbulo temporal, es la corteza auditiva. La 10 me dice, con respecto al sistema nervioso central, todo lo abajo afirmado es correcto excepto. En el ser humano se encuentra en su máximo desarrollo evolutivo. El cerebelo tiene relación con el mantenimiento de la estabilidad corporal durante la marcha. Al tálamo llegan todas las fibras motoras de la periferia. En la zona bulboprotuberencial se encuentran los centros encargados del control de la respiración y la presión arterial. ¿Por qué está incorrecta la C? Acuérdense que recién les mencioné el tálamo. ¿El tálamo recibía información de qué tipo? El tálamo recibe información de los sentidos, excepto del olfato. Recibe información del gusto, del tacto, de la visión, de la audición. Quiere decir que no llegan fibras motoras, llegan fibras sensitivas, porque son las que traen información de los sentidos. Entonces el tálamo recibe la información de los sentidos, del gusto, del tacto, de la audición, de la visión, lo procesa y lo envía a la corteza cerebral. Entonces lo que tiene de incorrecto es que al tálamo llegan fibras sensitivas, no fibras motoras, porque justamente recibe información de los sentidos. Vamos con la 11. En la hendidura sináptica de las fibras preganglionares del simpático se libera, lo vimos recién. Acuérdense que la preganglionar y posganglionar en el simpático y en el parasimpático no liberan lo mismo. Acá me están preguntando, la preganglionar del simpático libera acetilcolina, la posganglionar del simpático libera noradrenalina. Y en el parasimpático, la pre y la posganglionar liberan acetilcolina. Entonces estos son tipos distintos de neurotransmisores. Dopamina, noradrenalina, acetilcolina, adrenalina, son todos tipos distintos de neurotransmisores. ¿Cuál de los siguientes centros nerviosos se hallan relacionados con funciones como la temperatura, la sed, el apetito, el equilibrio hídrico, etcétera? Lo acabamos de decir, el hipotálamo, ¿sí? Es decir, el hipotálamo está relacionado con el sistema límbico que controla la sed, el hambre, el deseo sexual, el placer. También me regula la temperatura corporal, también regula el equilibrio hídrico. Entonces la correcta era el hipotálamo. Entre los procesos de los que se encarga el sistema simpático, todo es correcto excepto. Ahora me preguntan por funciones del simpático. ¿Para qué me preparaba el simpático? ¿Para la qué? ¿Cuándo se activaba el sistema nervioso Para la simpático? lucha, o ir. Muy bien, en la lucha, en la huida, perfecto. Entonces, yo les conté cuando estuvimos viendo que todos los efectos que se producen en el simpático son para que yo salga corriendo. Entonces, por ejemplo, se va a inhibir el peristaltismo, porque claramente no me puedo poner a hacer la digestión si tengo que huir. Se va a contraer el esfínter uretral, ¿sí? Se van a contraer los vasos sanguíneos que van a los riñones, porque claramente necesito que el aumento de sangre vaya a los músculos, vaya al hígado, vaya al cerebro, que es lo que me sirve para huir, para salir corriendo. ¿Y por qué está incorrecta la A? Porque ¿qué estimulaba el sistema simpático? La glucogenogénesis. ¿Cómo se llamaba el proceso que estimulaba? Es parecido el nombre, pero no igual.
lo que estimula el simpático es la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? La lisis del glucógeno. Entonces, el glucógeno cuando se hidroliza libera glucosa. Entonces, de esa manera yo aumento la glucosa en sangre. Entonces, no se llamaba el proceso glucogenogénesis, sino glucogenólisis. ¿Qué significa? Lisis es ruptura y glucogenólisis es ruptura del glucógeno. Entonces, yo rompo el glucógeno, libero glucosa y de esa manera tengo la energía para poder salir corriendo. Por eso la A era incorrecta. Y la última me dice de la superficie inferior del encéfalo surgen los nervios craneales, cuya función consiste en enviar mensajes a la cabeza, cuello y mayor parte de los órganos del pecho y el abdomen. ¿Cuántos pares son? ¿Cuántos pares de nervios craneales teníamos? 12 12 pares. ¿Y de dónde eran 31 pares? ¿Qué nervios eran 31 pares? de los otros, que no me acuerdo el nombre. Los nervios raquídeos, que son los que salen de la médula espinal. Acuérdense que yo tengo nervios que salen del encéfalo y nervios que salen de la médula. Los que salen del encéfalo son 12 pares y los que salen de la médula son 31 pares. ¿Ha quedado alguna duda del práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. Bueno, muchachos, entonces mañana rendimos neurona y sistema nervioso. Así que si ustedes estudian y les surge alguna duda, apenas empecemos, me la dicen mañana y la vemos antes de que rindan, ¿sí? Estudien, no está difícil el examen, pero es importante que rindan los exámenes, son unidades muy importantes, nervioso, endocrino, inmune, son unidades muy importantes porque se las preguntan mucho. Entonces, estudien para mañana, ¿sí? Nos vemos mañana, que tengan linda tarde. Chao, Hasta profe, mañana. cuídate. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau, nos vemos mañana. Chao.